0, 1, 2, 3. Let's get started. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Estamos en otro episodio de Hypertrophy, su podcast de confianza. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar mucho para la vejez, para su inteligencia, para leer libros no se crean. Pues para entender la ciencia que está detrás de este ámbito, ¿no? Pues bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que pueden acceder a la página de hypertro.fit y ir directamente al software para entrenadores si es que eres un entrenador que busca mejorar su servicio de coaching con herramientas que faciliten la gestión y programación del entrenamiento junto con el seguimiento y ajustes a largo plazo con tus clientes. También, si no eres entrenador y solamente quieres tener una rutina que sea dirigida a tus objetivos, puedes visitar la página de nuestras rutinas. Y también, si estás interesado en un servicio de coaching con alguno de nosotros, puedes contactarnos directamente por Instagram. Después, les prometemos tener nuestra información de contacto en la página directa para que puedan ahí poder adquirir nuestro servicio de asesoría a través de la página, conociendo todos los detalles y cómo trabaja cada uno de nosotros. Y bueno, después de dar esta breve introducción, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo los trata esta mañana? Veo que todos tienen su taza de café. Yo hoy compré un vaso de Starbucks. Se avecina el sponsorship. ¿Un qué? Futuro sponsorship. Estaría bien. Yo hoy me hice mi café en vez de la máquina de espresso en una cafetera italiana que me regaló Gaby. Creo que está siendo mi actual modalidad favorita de café. ¿Sí sabe muy diferente? Sí lo siento diferente, ¿sabes? Lo siento un poco más concentrado y como que el sabor del café no se pierde tanto conforme se va enfriando, como por ejemplo con el americano o el espresso inclusive. Tal vez es solo la novedad, pero me está gustando. ¿Será efecto placebo? ¿Será efecto nocebo? Lo descubriremos en futuros episodios. Yo ya hice mi cafetera, por cierto, creo que me queda esta y media taza, más o menos. Y ya de ahí estoy con la pura bendición de mi santa madre en lo que resta del día. No más cafeína. Fíjate que yo he estado haciendo lo mismo porque pues después de tanta evidencia actual que nos dice, oye, parece ser que la cafeína no ayuda tanto en las horas más tardías del día, pero sí puede impactar negativamente en cómo duermes, ¿no? Aunque duermas, ¿no? La forma en la que se comporta tu sueño puede impactar de forma negativa y eso podría impactar de forma negativa a tu habilidad cognitiva independientemente del ejercicio, ¿no? Así que, bueno, Dani, tú propusiste el tema del día de hoy, así que vamos a darte la batuta y que puedas introducir el tema. ¿Qué es lo que quieres comenzar a platicarnos el día de hoy? Sí, quiero aprovechar este episodio para hacer una denuncia pública. Es cierto. Se me ocurrió el tema en esta ocasión de salud mental y función cognitiva junto con pegado, puesto que el día de ayer iba caminando al final de mi día, que mi día termina como a las 8 o 9 pm, porque soy un señor ya. Y bueno, vi ¿cómo les llaman? Un cartel o algo así como que público del gobierno estatal de promoción de salud mental, cosa que se me hizo sumamente positivo, así como que ahora yo personalmente nunca había visto algo así, que te dijera cómo puedes apoyar a las personas, qué es la depresión, qué es la ansiedad, todo este tipo de cosas. Es primera vez que lo veo al menos en mi ciudad, se me hizo muy positivo, muy favorable y personalmente es algo que he querido también explorar, por ejemplo, en algunos blogs de Hypertrophy, en algunas de las historias que comparto, en Muscle Mind Academy, para los que no están inscritos, revisen todo el material que tenemos, porque no solo lo que tenemos, sino lo que se viene,
De verdad, no porque estemos Juan y yo ahí presentes, es de otro nivel, man. Pero bueno, a lo que voy es que ahí también ya he hablado de salud mental. Creo que para mí es un tema importante, pero no desde la perspectiva de lamentarse o de pensar que, ay, sí, la salud mental es importante. Pero ya cuando alguien lo empiezas a notar raro, empiezas a notar como que algo no está del todo bien, o ya tus papás te molestan un poco porque como que ya no hilan muy bien sus sentencias, sus oraciones cuando están orando, pues es que esa es la salud mental, ¿no? Esa es como, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué podemos hacer en nuestras trincheras de nutrición y de entrenamiento? Y también nosotros mismos, porque de hecho de eso me he encontrado muchos papers, pues todos aquí nos dedicamos a trabajar con gente, pero muchas veces nosotros necesitamos ayuda. Hay muchos estudios que se han realizado, por ejemplo, en enfermeras, en personas que trabajan en hospitales psiquiátricos, de cómo ellos también se ven perjudicados y cómo pueden mejorar su salud mental y sí, también la función cognitiva, porque tenemos varias preguntas que responder. En primera, ¿qué rayos es salud mental? En segunda, ¿por qué es importante? Y ya más específicamente, Mm, bueno, creo que sí. ¿Cómo entrenar para procurar la salud mental? No como una adaptación, porque probablemente pudiéramos pensar en un subproducto de X estímulo en el entrenamiento, pero quizás sí existan ciertas pautas específicas en tanto a la dosificación del entrenamiento, que más allá de solo pensar en los objetivos más usuales de recomposición corporal, de salud en general física, también comenzar a pensar en este apartado. Creo que por eso lo considero importante y también aprovechar esta plataforma que tenemos con el podcast, que de nuevo aprovechando también, mil gracias a las personas que nos escuchan, que de repente comentan ahí en YouTube, lo apreciamos mucho, hacemos todo lo posible por estar al pendiente de sus comentarios y también si tienen alguna sugerencia, algo que quisieran que discutiéramos aquí, con toda confianza. Pero bueno, eso es básicamente el contexto y ya se los dejo a ustedes en primera. Sí me gustaría, sí, claro, hacer uso de la evidencia, pero ustedes, ¿qué entienden por salud mental y por qué sería importante también hablar de esto, tanto como entrenadores, nutriólogos o profesionales de las ciencias de la salud? Yo quería agregar ahí sobre la distribución o la divulgación, ¿no? El qué tan importante es promover la salud mental. Y fíjate que ahí en donde yo estudié, en la UNAM, pues hay mucho movimiento asociado a la protección de la mujer, ¿no? En todos los ámbitos. Y promociona mucho la salud mental, especialmente en deportes de estética y en deportes de alta demanda física, cuando los entrenadores, por algún motivo, no tienden, más bien, si llegan a hacerlo, si llegan a ser agresivos, si llegan a decirles es que eres un inútil, es que estás aumentado de peso, es que estás gordo, hey, te promueven que vayas y lo demandes, ¿no? Repórtalo en la UNAM, mándalo jurídico y en la UNAM hay esta parte de promoción de la salud mental y hasta hay letreros de cómo tratar la salud mental, ¿no? Por ahí un poquito hacia dónde dirigirte, cuáles son los lugares adecuados dentro de la UNAM. Y se me hace interesante porque la UNAM es como pionera en este tipo de situaciones y ya tiene organizaciones dentro, ¿no? De ella. Entonces, aquí es Ciudad de México, yo entiendo que tiene que distribuirse hacia todo el país y eso es muy complicado, pero justo como lo dices, Dani, por lo menos ya empezó, ya se habla de la importancia de la salud mental y voy a serte honesto, no tengo una definición de salud mental, creo que no es un tema al que yo le he dado la importancia para decir cuáles son los conceptos básicos. Pero ahora sí, respondiendo a tu pregunta, desde mi punto de vista, la salud mental es el bienestar emocional. También no es emocional alrededor del aspecto social, del aspecto económico, ¿no? Y bueno, qué tan tranquilo puedes llevar tu vida o tan estresado puedes llevar tu vida, ¿no? Claro que hay muchas áreas que pueden impactar en la salud mental, que pueden ponerte ansioso, que pueden estresarte, que pueden generar un impacto negativo en cómo piensas o ves las adversidades, ¿no? Porque una cosa es que hay adversidades y la veas como una amenaza y creas que todo es un peligro versus es una adversidad, pero es algo que puedo controlar, lo voy a gestionar y eso es como el equilibrio de bienestar que tanto sí puedo trabajar en el sentido que sea, tanto físico como mental como académico, es lo que a mí se me ocurre decir ahorita dentro de mi ignorancia de que no conozco la definición y tengo que ser honesto en esto.
Yo ahí coincido con Juan, es esta parte, a mi manera de entender, de la forma en la que sentimos, en la que pensamos, creo que tiene mucho que ver con el manejo de las emociones y por lo tanto cómo eso impacta en la forma en la que nos relacionamos con otras personas, ¿no? Porque, o sea, si nos ponemos a pensar o si yo me pongo a pensar los momentos como de mayor estrés, de cuando sí sientes que hay una adversidad y que sí representa un peligro, pues obviamente la forma en la que no solo nos comportamos con las personas que nos rodean cambia y puede no ser para bien, así como la toma de decisiones, ¿no? Creo que una persona que tiene una salud mental pensaría es una persona que tiene una mayor capacidad para tomar decisiones que le beneficien y no únicamente irte como por ese instinto animal que tenemos, ese impulso de supervivencia, de protegerte a ti por encima de los demás. Y algo que se me viene a la mente, pues siempre también yo tengo mucho esta parte de el interés por el culturismo. Por ejemplo, ¿qué sucede con un atleta que está en preparación, ¿no? La forma en la que se comporta en relación al alimento y cómo eso cambia cuando, por ejemplo, hay otras personas, ¿no? O sea, se ha documentado comportamientos pues bastante extraños como de proteger la comida como harían los animales, ¿no? Entonces, creo que como todo, o sea, es un espectro, ¿no? Así como hemos hablado del tema de la salud, no es como definirlo de así ausencia de enfermedad se queda corto. Igual que Juan, no es un área, la verdad, si soy sincera, en la que me meta tanto como en otras cosas, pero bueno, eso es lo que yo podría decir, aportar. Sí, sin duda es clave esta parte de la salud mental y yo le veo como tal un beneficio tremendo en cuestión en primera instancia, quizá no tenemos el conocimiento a profundidad de ese tema, pero el hecho de considerarlo y que también con tus clientes esté presente eso, ayuda bastante e impacta de una manera positiva en lo que es el proceso de cada uno de ellos, ¿no? Simplemente el hecho de pensar en algo más allá de la parte estética del físico, ¿no? Darles ese panorama de que al final es algo integral y que claro, va a jugar un papel muy importante en esa toma de decisiones, en cómo nos relacionamos con otras personas y en cómo las personas van a vivir el proceso, ¿no? Que realmente es ir más allá de solo pensar en el físico, eh, cómo vamos a lidiar con las adversidades que se presentan en el día a día, que muchas veces lo más fácil es quejarse, el decir, ¿por qué me pasó esto? Y a mí me ha funcionado muchísimo el aspecto de tratar de siempre encontrar ese lado positivo a esas adversidades, ese momento de calma, de saber cómo solucionarlo. Y sin duda va a ser un factor clave para esa toma de decisiones de nuestros clientes en ese proceso, ¿no? Que si bien nosotros presentamos las bases y los ayudamos con la parte de la programación del entrenamiento de la nutrición, ellos son los que llevan el mando en su día a día. Yo quisiera hablar como desde mi perspectiva, en mi experiencia, desde que comencé el área fitness y nosotros, digo, sé que vamos a hablar de ejercicio y cómo impacta en la función cognitiva más adelante, pero en lo personal, desde que comencé a hacer ejercicio y me gustó y empecé con una ambición estética y finalmente me brinqué a lo disfruto, me gusta, es algo de mi día a día, no tengo una ambición estética, si ocurre que bueno, hago todo en mi poder por mejorar mi conducta, mis hábitos, pero en mi día a día los factores estresantes quería que pasaran así. Si había algo en mi día que no me gustara, que fuera incómodo, que fuera algo que y ya pasé por cosas, ¿sabes? Ya no quiero seguir pasando por cosas, ya debería brincarme esta etapa. ¿Por qué tengo 34 años? ¿Qué tanto? Y de repente caí en cuenta o sea, sí, qué bueno si nuestra vida nos permite ser felices, pero no estoy seguro que el objetivo de vivir sea ser feliz, pero sí buscar la felicidad es importante, ¿no? O sea, la estabilidad emocional. Y en la vida van a pasar cosas que están fuera de nuestro control. Pero ¿cómo puedo responder a estas amenazas y aceptar que va a ocurrir, que no va a ser cómodo, pero está ahí? Me ha enseñado a verlo un poco más tranquilo. Es
acaba de pasar algo que interfiere con lo que yo quería hacer. Quería hacer X cosa, ya no pude, maldita sea, ¿no? Y era algo horrible. Y ahora no pude, en otro momento, se acabó. Pero me deja llevarlo con más tranquilidad, ya no estoy preocupado. Y siento que esa es parte de la salud mental, el aceptar de alguna forma que hay adversidades en la vida, que la vida no todo es color de rosa y que tengo que poner esfuerzo para yo poder manejar las situaciones. Pero si todo lo veo constantemente como una amenaza, siempre voy a estar estresado, siempre voy a estar a la defensiva, siempre voy a pensar que las demás personas quieren acabar conmigo o que la vida es injusta. Y sí lo es, pero yo solamente puedo trabajar lo que está dentro de mi poder. Entonces, yo veía el ejercicio como la herramienta que me permitía liberarme de mi día, pero no era ya lo hice y después mi mentalidad no había cambiado. Aunque mejore la función cognitiva a nivel, al que tú quieras, libera endorfinas, aumenta BNDF, lo que busques. Ok, lo aumenta, sí, pero si no cambia tu mentalidad, probablemente no va a servir de mucho, ¿no? Al final tienes que ayudar a tu salud mental y no ver el ejercicio como la solución, sino como una parte de la estrategia. Y quería compartir esto porque creo que me ha hecho mucha utilidad aceptar que la forma en la que piensas y cómo enfrentas la vida importa más que solo ir y hacer ejercicio para liberar el estrés. Sí, claro, y pues sobre todo qué bueno que lo comentas porque está esa noción como sabiduría popular lo que me he dado cuenta en los últimos años es que la sabiduría popular muchas veces no es para nada sabia, como que esas cosas que la gente dice, que no, pues es que sabemos, no, no sabemos, como el tema del dolor y un montón de cosas, e incluso el tema de, no, sí, es que el gym es mi terapia, no, esa es a lo que voy, esa es a la idea que voy, que es muy usual, está como que sumamente esparcida en nuestra comunidad fitness, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con ello. Si pudiera como que formularlo de distinta manera, el gimnasio me ayuda junto con otras estrategias a procurar mi salud mental. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Pero de eso a pensar, o también la misma idea, que es como que la misma puerca pero revolcada, de que vamos por nuestra mejor versión. Y ok, pones sí tu mejor versión, pues ya tienes abdominales visibles, traes una sentadilla impresionante, un peso muerto impresionante, pero si alguien hace un comentario ligeramente ofensivo, te quieres agarrar a golpes. No estoy muy seguro que esa sea una mejor versión de nadie, ¿sabes? O, por ejemplo, que cualquier cosa nos molesta, o que, como dicen, luz de la calle y candil en la calle y oscuridad en la casa, algo así, como cuando somos muy pros, ya sabes, compartiendo citas de los estoicos y la madre en redes sociales y en persona, pues somos más, perdón el francés, más culo que pierna, pues bueno, creo que a todos nos pasa. Bueno, creo que esa es la idea central y qué bueno que lo comentaste, Juan, porque creo que esa es muchas de las veces la perspectiva que solemos tener, como que son mundos bien separados y la verdad es que lo he notado, como que incomoda hablar de salud mental, como que se siente uno como un paria, como que estás por fuera de, cuando tu salud mental empieza a mermar y no sabes exactamente qué hacer con eso. Y sí, la definición, por supuesto, de la OMS, de quién más que tenemos de salud mental, se refiere a un estado de bienestar en que cada individuo realiza su potencial, y esto suena importante, el siguiente punto, afronta las tensiones normales de la vida, y eso me gusta mucho porque no nos dicen que vivimos libres de estrés, zen, eso no existe, trabajamos de forma productiva, fructífera y podemos contribuir a nuestra comunidad. No hay un solo consenso, pero esos son los puntos clave que nos presenta la OMS y en ningún momento pues, observamos ahí cuánto levantas en bench press, ¿no? El poverty bench press. En ningún momento nos lo menciona, desafortunadamente, entonces pues no es nuestra mejor versión. Ahora, es curioso que aún, ya menos, y me doy cuenta por este cartel que vi, pero es curioso pensar que depresión, ansiedad son las cosas más comunes del mundo. Sin embargo, nos siguen incomodando un poquito, así como que hablar un poco de ese tema, como que nada, mejor dedícate a lo tuyo, ya sabes. Que sí lo entiendo, no estamos aquí sustituyendo la terapia con un psicólogo, psiquiatra de ser necesario, etcétera. Ni tampoco nos estamos lamentando y hablar de salud mental es quejarse. No, en absoluto.
Es como si habláramos de salud cardiorrespiratoria, qué podemos hacer, qué conocemos a la fecha, todo este tema, ¿no? Como que un poquito más separados emocionalmente del tema, irónicamente. Entonces eso es lo primero, esa es la salud mental. Creo que todos aquí hemos tenido experiencias con salud mental o ausencia de la misma. En mi caso fue diagnóstico de depresión, ansiedad, ya hace algún par de años, estuve en terapia, etcétera. También ahí es un tema porque como cualquier área de las ciencias de la salud, pues la literatura sigue avanzando y esto es mucho más difícil de estudiar porque hablamos de algo cualitativo, no cuantitativo. Entonces, pues bueno, se pone difícil encontrar terapia que realmente se base en la evidencia y también que se trata de un proceso en el cual tú te comprometes. No es un proceso pasivo, es un proceso activo, el cuidar de esta salud mental. Y ahora, ya habiendo mencionado todo eso, ¿en dónde entraría el entrenamiento físico, el procurar la nutrición, todos estos temas, creo? Y desde luego todo eso va de la mano con lo que comentabas, Juan, de cómo podemos abordar dificultades, cómo podemos como que sortear estos obstáculos sabiendo que van a suceder. Eso es un hecho innegable de la vida. Dijeran shit happens, ¿no? Los budistas. Básicamente ese es el budismo, shit happens. La mierda sucede y ya, es todo lo que es. ¿Cómo podemos afrontarlo sin de alguna manera perjudicar nuestra salud mental y bienestar? Porque ahí nos menciona la OMS, se trata de poder resolver esas dificultades, de poder afrontar esas tensiones que son completamente normales. No es nada que una sola persona viva y otras no, aunque sí difiere mucho el grado en que. Y como último comentario, debido a factores que son externos, como por ejemplo el estatus sociocultural, la educación que uno recibe de niño, etcétera, pues todo eso claro que va a impactar y no tenemos mucho control sobre eso, si acaso nada. Pero bueno, ahora, ¿qué sí podemos hacer como adultos? Que ya estamos en hipertrofia, ya tenemos un coach, queremos entrenar, no solo por cuestiones de salud física, que son importantísimas, o incluso de aspecto, que también es muy importante, sino en tema de, oye, esto realmente ayuda a disminuir, por ejemplo, los síntomas de depresión, de ansiedad, me puede ayudar a tomar mejores decisiones, a retener más información en mi cabeza. Creo que eso es lo siguiente a explorar. No sé si alguien quiera comentar algo respecto a todo ese sermón que me aventé. Yo sobre las últimas preguntas, porque lo abordaste bien, ahora pasamos a la parte que sigue importante. El ejercicio es siempre positivo o puede también tener un impacto negativo. Y tenemos metaanálisis que hablan sobre esto. Um, acaba de salir uno en el 2023, creo que inicios del 2023, pero hay uno de Cochrane previo que es de hace una década, más o menos. Y Cochrane pues es una base, más bien es una institución de investigación que hace metaanálisis y tiene guías de cómo hacer metaanálisis, genera guías de cómo disminuir sesgos, vaya, son estadísticos puros, ¿no? Entonces, ellos en su metaanálisis de hace una década nos decían que el ejercicio físico disminuía los síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, ¿no? Especialmente depresión y ansiedad. Pero lo que me gusta del más reciente es que algo que no hizo Cochrane la vez pasada es, ok, ¿qué pasa si en una X cantidad de días me paso? Por ejemplo, si hago 7 días a la semana, ¿es mejor que hacer 3 días a la semana? Y para pacientes que tenían depresión, parecía ser que 5 o 7 días les iba mejor que hacer, bueno, 6 a 7 días, que hacer 3 días. Pero los pacientes que tienen ansiedad, les va peor hacer más de 5 días, ¿no? Entonces, algo que yo puedo ligar a mi práctica es cuando tengo los pacientes que buscan ir 7 días a la semana, esos pacientes que sienten que tienen que hacer más y más y más y más, y si no va a ser algo contraproducente porque no estoy dando todo lo que puedo dar, ¿no? Entonces ya no va a ser bueno. Y he notado que esos pacientes, muchos son ansiosos, algunos no tienen, aunque los derives, no van al psicólogo todavía, otros ya tienen terapia con psicología y admiten la posición en la que están, pero te comparten los síntomas que tienen. Está interesante porque a pesar de que te lo comparten y lo saben y nada más hacen los 5 días o 4 días, siguen teniendo esta sensación, ¿no? Pero cuando finalmente le das los 7, ¿no? Yo alguna vez lo hice antes de tener como este conocimiento, y finalmente le das los 7 y luego quieres bajarlos, hay más ansiedad. Entonces el ejercicio no necesariamente es positivo porque también ahí tenemos que pensar en cuál es el escenario del paciente, qué es lo que lo
lo pone en esta situación de estrés o ansiedad más bien. Y tal vez sea cómo voy a adquirir resultados. Haciendo menos puedo, o si hago demasiado será contraproducente porque va a alimentar mi ansiedad cuando empiece a reducirlo, o qué está pasando, ¿no? Entonces, de ahí se me hace interesante ir ligando esto. Además, en depresión, he notado que les va mejor a los pacientes que hacen más alta intensidad. Incluso cuando hacen cardio, prefieren hacer hits. Les gusta y disfrutan hacer hits. Los sit también, pero cuando entrenan con fuerza, son los que dicen, es que no me gusta entrenar repeticiones elevadas, ¿no? Yo soy de 6 a 8, especialmente cuando ya tienen experiencia en entrenamiento de fuerza. Y este tipo de cosas creo que empatan con la evidencia. Alta intensidad es mejor para los pacientes que tienen depresión que para los que tienen ansiedad. Y bueno, quería aportar eso por ahí. Incluso ejercicio aeróbico o de fuerza, alta intensidad tiende a ser un desahogue para el paciente que tiene depresión, ¿no? De alguna forma. Eso que dices, Juan, se me hace muy, muy interesante y, o sea, ahorita que lo platicabas, haciendo memoria con las personas con las que he trabajado y que si bien no puedes ir, o sea, diagnosticar, tienen depresión, tienen ansiedad, pero pues ibas encontrando como ciertas características en el comportamiento, es súper, súper, súper cierto. Y quizá, pues es que al final la ansiedad es como esta, o sea, si yo le pusiera como, si le hiciera una caricatura, pues, como esta película, ¿no? ¿Cómo se llama? Intensamente, animada, ¿no? O sea, así sería, ¿no? Así como súper acelerado y todo el tiempo queriendo hacer cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitas cuando estás en ese espectro? Pues lo que necesitas es, yo creo que, o sea, como las personas que de pronto tienen como esta ansiedad, digamos, necesito hacer más, necesito sacar como todo, ¿no? Puede venir de muchas fuentes. En ocasiones es como este miedo a fracasar, como este miedo por dejar de hacer algo, por dejar como ese, no dar ese 100%, que entonces las cosas no sucedan, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar si, si fracaso? ¿No? Entonces, creo que entender como también el motivo por el cual o a qué se le tiene miedo, le tienes miedo a no progresar, le tienes miedo quizá a, tal vez puede ser también incluso procrastinación, ¿no? O sea, quiero estar más tiempo en el gimnasio porque no quiero enfrentar o no quiero lidiar con las cosas que pues quizá tengo en mi trabajo o en la casa, etcétera. Y caso contrario, gente con depresión pues es como más, o sea, apagado, ¿no? Y entonces si tú mandas como un estímulo que va en dirección opuesta, pues puedo entender que tenga un beneficio. Sí, justo ahora que se toca este tema de la depresión, creo que es un tema que me toca vivir muy seguido y en el aspecto, como mencionas, Lau, quizá no lo podemos ver de primera instancia como, o sea, digamos, ¿no? Como que yo le pregunté a mis clientes, oye, ¿tienes depresión? Pues realmente no va de esa manera, pero yo lo puedo ver en los checks quincenales y mando ciertas preguntas para llevar ese seguimiento y una de ellas es el cómo te sientes física y mentalmente, cómo te sentiste física y mentalmente estas 2 semanas, ¿no? Y es una pregunta que les permite a ellos abrirse, ¿no? A contarme ciertas cosas de que la verdad han sido días complicados porque me sucedió eso y X y Y. Pero, ¿sabes? Algo que me genera mucha satisfacción es el ver cómo con el paso del tiempo que llevan en el proceso, se ve como una tendencia de un estado de ánimo que va mejorando y a la par con buenos resultados, ¿sabes? Oye, estoy disfrutando más mi entrenamiento y ya empiezan a ser menos visibles esos, estoy triste, es que me pasó esto, no digo, siguen pasando, pero en menor cantidad. Eso de manera en el seguimiento en línea. Y otra que me toca vivir de primera instancia es estando en el gimnasio, ¿no? De manera presencial. De hecho, ayer justo llegó una chica que era nueva, ahorita que es una época en la que va a haber muchas personas nuevas. Y a mí me gusta mucho recibirlos, explicarles un poco. Y lo que me interesa es el saber el por qué se apuntaron al gimnasio, ¿no? Le digo, oye, ¿y cuál es su objetivo, no? Ya que terminan su sesión. Le digo, ¿por qué decidiste empezar a entrenar, no?
y cada uno tiene diferentes eh, motivos. Y la chica de ayer me dijo, es que, sabes, estoy atravesando una depresión y consideré que venir a entrenar era bueno. Y sí, sabes, el simple hecho de salir de casa, encontrar un nuevo entorno, relacionarte con otras personas, creo que te da como que esa perspectiva de que, oye, créeme que tu mundo no solo es de una persona, un par de personas, hay muchísimo más allá de, y el darte esa oportunidad de mejorar tanto la parte física como mental, exponerte a esa parte del entrenamiento, sin duda es un papel importante, relevante y que marca una diferencia en la vida de las personas. Así que sí, este tema de la depresión creo que es algo que está muy, muy presente. No es como que lo estemos gritando al aire, pero es bastante satisfactorio ver cómo el entrenamiento puede influir de manera positiva ante esta depresión. Ahora, nosotros las herramientas que utilizamos cuando el coaching es enfocado o centrado en el entrenamiento, pues suele ser eso, ¿no? No es que todos los clientes lleguen y se den la oportunidad de platicarte los desafíos de la vida. Y a veces no vemos cómo están enfrentando estos desafíos y el ejercicio notan que les ayudó a los desafíos o solo llegan y, en mi opinión, creo que los que ven al ejercicio como la terapia, ¿no? Son los que ya tienen muchos años, ya tienen muchos logros físicos, ¿no? Y es lo que a mí me pasaba, el desestrés. Pero no necesariamente que hayan mejorado la forma en la que ven o enfrentan los desafíos de la vida diaria, ¿no? Y en cambio, estas personas que van por salud y su objetivo empieza ahí, suele ir más dirigido a eso. Es el, de repente empezar a ir mejor, y si tengo un coach empiezo a platicar un poquito más con él, sí, claro que sí, él también es receptivo a platicar conmigo, pues entonces me abro cada vez un poco más y podemos ver cómo comienzan a enfrentar esos desafíos de forma diferente, ¿no? Pero en, he tenido algunos pacientes que como que no se dan cuenta que parte del proceso de hacer un cambio es difícil. Y recién tuve como varios clientes que tenían esta situación en conjunto. Todos tenían es que creo que sí lo hago, pero no tengo resultados, pero lo estoy haciendo bien. Pues algo no está ocurriendo bien, ¿no? Y es porque primero no estás aceptando que es un desafío y que te vas a sentir incómodo y que van a pasar cosas, pero te van a ayudar a gestionarlas cada vez mejor. Y por eso he publicado últimamente tanto de si repites conductas te vas a hacer más bueno en ellas y vas a sentirlas menos amenazantes, pero decir que no a cosas que quieres es difícil, es duro, ¿no? Entonces, cuando no estás acostumbrado a hacer esto y tienes que exponerte, que eso es parte de la salud mental, yo no he ido a terapia, pero Dani, que tienes experiencia en eso, yo conozco de algunos psicólogos que las herramientas o las estrategias son exponerte a las cosas. Y cuando llegan con nosotros, yo sí los expongo a cosas que no tienen que ver con conductas sociales, ¿no? En sí, sino con la parte de cómo empiezo a ver que te haga sentir más cómodo en el entrenamiento o nutrición, ¿no? Entonces, es completamente ajeno en sí a la salud mental, pero es parte de la salud mental. No es global más bien, ¿no? Eso debería ser lo correcto. Entonces, no sé, Dani, si tienes por ahí experiencias que has tenido cuando estuviste ahí en terapia sobre este tipo de estrategias que utilizan los psicólogos. Sí, claro, un montón. El tipo de estrategia o terapia que en su caso estuve cursando se le conoce como aceptación y compromiso. Yo no me voy a meter ahí, no es mi área de especialización, solamente es cultura general mía debido a la experiencia que tuve. Pero bueno, esa fue aceptación y compromiso, lo que significa básicamente que aceptas que no te sientes bien, pero te comprometes a hacer cosas, no para dejar de sentirte mal. Eso es un error grande que yo mismo cometí mucho al inicio con todo, como por ejemplo la meditación, el entrenamiento. Es que ya no me quiero sentir, es que el punto no es que no te sientas mal, el punto es que a pesar de eso, hagas acciones, no buenas intenciones o deseos, que te conecten con los valores que tú desde el inicio de terapia defines que son importantes para ti, cualquiera sea ese valor. No sé, compasión, empatía, respeto, lo que sea. Eso tú lo defines. Y haces acciones a pesar de que te sientes mal para conectar con esos valores y con los distintos rubros de tu vida, por ejemplo, el trabajo, la familia, el ejercicio, la salud,
la comunidad, etcétera. Y a eso les vas dando puntos, ¿no? De qué tanto necesitas trabajar en esos y qué crees, trabajas en esos. No se trata de ir a sentarte y decir, ay, cómo sufro, el mundo es muy malo. No, sí lo puedes decir y está bien que lo expreses, porque, por ejemplo, un pequeño paréntesis, ahorita que está muy de moda todo este tema del estoicismo, de Epicteto, de Sócrates, Marco Aurelio, etcétera, se suele malinterpretar como que esta filosofía suprime las emociones y eres una persona fría que no siente nada y ejecuta, ¿no? Pero no es así. Más bien lo que este tipo de filosofía nos propone es sentir tus emociones, pero no dejarte acarrear por tus emociones hacia cometer actos que quizás ya no están en relación con tus valores. Esa es una gran diferencia y como tal pienso que es una filosofía sumamente útil que se puede extrapolar al entrenamiento y también a nuestra parte como coaches, nutriólogos, etcétera. Pero de eso se trató en ese contexto y es haciendo alusión a lo que comentabas al inicio, Juan, de que yo estoy aceptando que, pues no, evidentemente es iluso pensar que todo esto va a ser color de rosa o que las cosas malas no van a suceder, porque van a suceder y no porque sean malas, sino porque las cosas pasan. Sean buenas, sean malas, ya eso lo definimos nosotros, pero si tú haces acciones como en este caso el entrenamiento, eso, y de hecho hay evidencia de eso, de cómo efectivamente el ejercicio puede modificar distintos cambios. Por ejemplo, en el cerebro estaríamos hablando de cambios en el comportamiento, que me imagino es a lo que más se centra la terapia psicológica. Algunos otros pueden ser neurofisiológicos, neuroquímicos, y todo esto también pudiera ser dosis dependiente del tipo de actividad y obviamente contexto dependiente, como lo que también decías, que si tienes una persona con ansiedad hay que ser cauteloso en cómo hablamos de entrenamiento, que la progresión, que todo este tema, porque podemos, digamos que ¿cómo es esta frase? Que sale el tiro por la culata, ¿no? Porque queremos más, y eso en una persona ansiosa, pues imagínate, ¿no? Y mucho menos se trata de esta idea infantil de vamos a entrenar para que te sientas bien o esperar a que te sientas mejor. No, de eso se trata justamente, de hacerlo a pesar de que no te sientes muy bien, pero aquí hay que ser muy cuidadosos y hay que ser muy flexibles, en el sentido de que, ok, ¿qué importa para mí? Pues importa estar saludable, porque de esta manera voy a estar para ver crecer a mis hijos, ¿no? Cualquier cosa que hayas definido. Ok, pero no te vas a entrenar porque la depresión, ansiedad, ok, pero si lo ves desde otra perspectiva, vas a ir a entrenar a pesar de eso. Y quizás ese día puede que hagas un poco menos, puede que cambies algún ejercicio que simplemente no lo traes ahorita como que listo para hacer, o no quieres, cualquiera sea el motivo, quieres salir rápido, pero vas, te estás presentando y estás conectando con ese valor, estás realizando un compromiso y estás aceptando que en el momento no te sientes del todo bien. Esa es en la parte psicológica. Ya en la parte fisiológica, los mecanismos pueden ser diversos y la verdad es que es un tema complejo porque también depende de qué población, qué se esté evaluando, cómo se esté evaluando. Una cosa es evaluar, por ejemplo, los signos y síntomas de autopercepción de depresión, ansiedad, y otra es, por ejemplo, evaluar directamente valores de neurotransmisores, como por ejemplo dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA, etcétera. Y en todo esto sí se ha observado que ya dependiendo de cuánto ejercicio, qué tipo de ejercicio, en qué población y por cuánto tiempo, sí podemos tener beneficios. Entonces, más que si el ejercicio es bueno para la salud mental, eso ya es un hecho. Lo que podemos ahora considerar es cómo podemos adoptar estrategias de ejercicio, de entrenamiento, de acuerdo al individuo y de acuerdo a su condición. Yo partiría, perdón, Lau, yo partiría por, una vez que haces la historia clínica, una vez que conoces la disponibilidad, algo que me gusta hacer distinción es la disponibilidad y disposición que tienes para entrenar. Porque puedes tener disponible tus 7 días a la semana, pero ni de chiste voy más de 3. Y eso es un aspecto importante inicial. Y también está el otro escenario de, es que yo quiero hacer todos los días. Y si no voy todos los días, no me va a gustar el programa. Aunque tú me pongas 5 días, yo nada más voy a seguir haciendo los otros 2. Entonces, cuando vamos a abordar la parte de ejercicio, no nada más tal vez es la forma en la que inicias. También nosotros tenemos, como dice Dani, que saber soltar. La evidencia puede decir al paciente con ansiedad no le va mejor haciendo
en promedio 6 o 7 días a la semana. Pero si tu paciente te va a abandonar porque lo hace 5 días y no vas a tener oportunidad de reforzar conductas, ¿por qué no sueltas un poquito tu conocimiento, tu sabiduría y dices, voy a darle oportunidad a ver si esta experiencia permite que este paciente esté presente el próximo mes, ¿no? Y entonces llega, le doy lo que pide con una estrategia que sea razonable para esos 7 días que quiere entrenar y vamos hablando cada vez que nos comunicamos sobre cómo te sientes, cuáles son las inseguridades. Tal vez incluso tiene barreras. Quiere ir 7 días a fuerza, pero tiene barreras. Empieza a salir que los domingos es un momento familiar y se le está complicando, pero que siente que tiene que cumplir. Y entonces poder platicar también y escucharlo para después que él solo te pueda dar también herramientas que puede utilizar. ¿Tú cómo te sientes con esto? ¿Te gustaría que algo cambie? ¿Te gustaría sentir que un día más pudiera funcionar? ¿O tú qué crees que puede funcionar? Siento que estas estrategias de ayudar o ir guiando a que él se dé la respuesta a veces los ayuda a bajar la guardia y a estar dispuestos a reducir a 6 días y luego reducir a 5 días. Y claro que también tienes que aportarles información. ¿Qué esperas de entrenamiento? ¿No? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo te sientes? ¿La carga? ¿Qué es? ¿El peso? ¿La estética? No sé, porque depende de muchos factores, ¿no? Depende qué es lo que viene buscando el paciente. Pero creo que parte del contexto es conocer dónde está viviendo, qué situación tiene el entorno de esta persona para que puedas armar una estrategia y no siempre tiene que ser una estrategia basada en datos, porque no es lo mismo basarte en evidencia que en datos. Y la diferencia es importante porque basarte en evidencia es decir, estoy abierto a que hay información que no nos puede solucionar todo y yo con mi experiencia tengo que poder tratar de solucionarlo, ¿no? Y entonces estar abierto a esta oportunidad. Y me parece importante remarcarlo así porque es lo que falla habitualmente con nosotros. Este es el plan. Si no lo haces así, si tú no cumples, si es tu culpa, tú no vienes, no lo haces, tienes que trabajar duro. O sea, sí, pero tu trabajo es hacer que sea sostenible, no decirle que tiene que trabajar duro y si no lo hace pues no lo va a sostener, ¿no? Y bueno, quería compartir esa perspectiva de seamos abiertos, como dice Dani, la línea es delgada entre qué sirve en dosis y cuánta flexibilidad tienes que aportar para que esta persona a largo plazo pueda mejorar. A mí me vino a la mente también una asesorada que recientemente tuve, que pues ella decía, yo quiero y me gustaría entrenar 7 veces por semana. En su cuestionario venían cosas como, tengo una pregunta de, pues, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué otras cosas te gusta hacer? ¿No? Y decía, bueno, pues me gusta mucho ir al cine, pero hace mucho que no voy. Me gusta mucho salir con mis amigas, pero pues la verdad es que ya casi nunca lo hago, a menos que de plano sea un día que no vaya a entrenar, porque ella estaba entrenando 6, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, pues yo no le dije, vamos a entrenar 4, ¿no? Que es lo que tal vez en algún otro momento hubiera hecho, sino pues platicar con ella y decirle, bueno, o sea, el entrenar te gusta, te hace sentir bien, pero también ir al cine te gusta, ir con tus amigas te gusta, entonces, ¿por qué no acomodamos el entrenamiento de tal forma que no solamente puedas hacerlo, que lo disfrutas, sino que también puedas incluir esas otras cosas que traen disfrute a tu vida, que también van a tener un impacto pues en esa parte, ¿no? de la salud mental. Eh, y pues ya ella solita dijo, bueno, no, entonces es que realmente sí, 4 días creo que me vendría bastante bien. Entonces creo que es igualmente importante pensar, me viene mucho a la mente el tema del volumen del entrenamiento, ¿no? O sea, este último metaanálisis y esa frase de Josh Pelland de más volumen es mejor hasta que empieza a jugar en tu contra. Y no necesariamente jugar en tu contra en términos de te vas a lesionar, puede ser, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué otras cosas dejas de hacer? Dejas de prestar atención, dejas de cuidar tu trabajo, tus relaciones, pues simplemente el tener otros intereses más allá del entrenamiento. Entonces creo que tomar eso a consideración, como tú también decías, Juan, es sumamente importante. Fíjate, Lau, que algo importante también
de tener presente es que no solo se trata de realizar actividades que te hacen sentir bien, porque eso sería pues literalmente sucumbir ante o pensar que bueno, no sucumbir, pensar o asumir que la felicidad se basa en los placeres, ¿no? Porque creo que podemos estar aquí los cuatro de acuerdo en que el momento exacto, preciso en el cual estamos en una serie próxima o al fallo, para nada es placentero. Ese momento. Después, probablemente sí, ¿no? Porque sientes satisfacción de que lo lograste, de que lograste algo difícil, que te esforzaste o que superaste lo que habías hecho antes, el momento posterior. Pero inmediato, que yo sepa, no es placentero, y menos cuando experimentamos dolor en el entrenamiento. Es como, de verdad, esto me está haciendo bien si estoy sintiendo dolor. Y eso es a veces difícil de entender, que por ejemplo, estos placeres inmediatos, como el disfrute de una comida, el disfrute de beber con tus amigos si eso te gusta, de lo que sea que te genere ese placer instantáneo, realmente eso es lo que pudiéramos conceptualizar como felicidad. Probablemente solo es parte de, al menos basado en algo de literatura que conozco al respecto y en experiencia en tema de mi propia terapia. Creo que es importante conocer también esa pequeña línea delgada. El entrenamiento en ese momento, insisto, pues no es placentero, pero creo que estamos totalmente de acuerdo en que vale la pena hacerlo y también vale la pena hacer espacio para otras actividades y otras áreas de la vida. Volviendo a hacer referencia a lo de que el gym es mi terapia, puede ser parte, pero ¿qué tal que ya estás yendo al gimnasio 7 días a la semana para evitar estar solo y evitar estar en silencio y que empiecen estas voces? Pues bueno, creo que ya no es tan terapia como podíamos pensar, ¿no? O gente que lo lleva al extremo en otros ámbitos, por ejemplo, al estar buscando fiestas o salidas a cada rato, se empiezan a sentir un poquito aburridos, así como que rutinarios, necesito un viaje, necesito un escape. Eso es algo que incluso el ejercicio puede funcionar de esa misma forma. Eh, yo recomendaría cautela y obviamente asesorarse con profesionales de la psicología cuando es necesario de psiquiatría, puesto que esta es meramente una exposición de nuestras experiencias prácticas, tanto nosotros mismos como coaches y personas que trabajamos con otras personas, y es muy difícil como que conocer todo esto y abordar todos estos temas en una sola consulta o identificar potenciales áreas en donde hay que tener cuidado. Pero bueno, en tema de la literatura, tanto el entrenamiento de fuerza como el aeróbico, resistencia, como le quieran llamar, ambos presentan beneficios. Por ejemplo, acá tengo un metaanálisis, que no cualquier metaanálisis, tenemos un metaanálisis de ensayos aleatorizados controlados entre la ansiedad y el ejercicio de fuerza. Y pues sí, sí hay una mejora, y son mejoras que no están moderadas, también es importante mencionarlo, por el sexo ni por las características del propio entrenamiento. Y esto es cierto, al menos en este metaanálisis, para personas saludables o ya con algún padecimiento mental diagnosticado. Si hay mucho que hacer, básicamente. La literatura, por supuesto, que apoya todo esto. Hay algunas brechas en el conocimiento, como en todo, pero sí es también nosotros, por lo menos, tener el conocimiento o las nociones de que este es un área que también deberíamos preguntar, abordar en la forma de nuestras posibilidades, y ya sobre eso establecer prácticas, establecer qué es lo que vamos a hacer. Pero encima de eso me iré un pasito más allá y decir, ser flexibles, psicológicamente hablando, entre lo que hemos pautado. Antes de darte la palabra, Sergio, y para ir por ahí cerrando, a mí me gustaría abordar, hay muchas personas que dicen que el ejercicio aeróbico de fuerza no les ayuda, pero también es porque, en mi experiencia, estos clientes o familiares habitualmente no sabían qué tenía que ocurrir. No se demandaban, no tenían una guía, solo iban, estaban presentes y no sabían cómo tenían que esforzarse, ¿no? Como dices, la parte del placer inmediato, pues tampoco había incomodidad, simplemente se presentaban, nunca vieron un beneficio y abandonan. Por eso sí es importante, si tienes una condición, por ejemplo, de salud mental, un diagnóstico, pues es buena idea que te supervise a alguien que pueda apoyarte para sacar el máximo provecho desde el principio, ¿no? Y que no nada más sea el haz 4 de 12, pero que no tengas idea de qué tiene que pasar. Eso es uno, ¿no? Que tienes que ir y cumplir con ciertas características para que tenga beneficios. Lo segundo es, creo que la ansiedad de la satisfacción inmediata también es algo que impacta negativamente, ¿no? Es el ya quiero que pase, ya quiero que pase, ya quiero irme de viaje, ya quiero que sean las vacaciones, ya quiero que sea esto. Y entonces el estar esperando consistentemente a poder hacer algo
también alimenta la ansiedad o la depresión, ¿no? Y una vez más, hay que esforzarse y trabajar por las cosas no tienen por qué ser inmediatas. Puedes tener paciencia, esperar y ver qué es lo que tienes alrededor y ver que puedes aprovechar de lo que tienes en este momento. Eso no va a ser cómodo, especialmente si estás acostumbrado, por ejemplo, a estar horas en la pantalla. ¿Cómo lo haces de lado? Duro, ¿no? Pero esa satisfacción inmediata o esa espera de es que ya quiero agarrar el teléfono, ya quiero contestar, ya quiero hacer aquello, eso creo que ocurre en todo, ¿no? Así como dice Dani, necesito un viaje o necesito unas vacaciones. Y bueno, Sergio, te doy la palabra, pero vamos cerrando, amigo, para antes de que se nos vea el lado. Sí, pues creo que con toda la plática que hemos tenido podemos darnos cuenta de que el simple hecho de que tengas a alguien que sea como un guía para ti y que tenga esa parte de la salud mental en cuenta, te va a poder brindar una mejor práctica, ¿no? Desde el tema que vimos, oye, ¿cuántos días tengo que entrenar? Y quizá puedo liberar algo de espacio para hacer otras actividades que promuevan una mejor salud mental, ¿no? Combinar eso con el entrenamiento, que a su vez va a promover un mayor disfrute, mayor adherencia en el proceso, que realmente no estés clavado con el quiero este resultado final, sino que en verdad disfrutes del proceso, tanto en el entrenamiento como en tu día a día. Y creo que con eso, porque quiero que Lau complemente antes de que se nos vaya. Gracias, Sergio. Y bueno, nada más respondiendo un poco a lo que decías, Dani, de pues sí, no se trata de hacer necesariamente solamente cosas que nos gusten. Creo que es muy dependiente del contexto. Por ejemplo, en este caso de la chica que yo mencionaba, ella dejó de hacer muchas cosas porque creía que hacer más en el entrenamiento le iba a traer más beneficios. O sea, es alguien que en realidad sí disfruta mucho como entrenar y acepta como esta parte ya, o sea, ve placer en lo que muchas personas principiantes van a encontrar dolor y van a evitar hacerlo, ¿no? O sea, esa evasión. Entonces creo que ahí tenemos pues dos tipos de personas ahí, si nos vamos a los extremos, ¿no? La gente que recién comienza, pues obviamente va a tener más conductas de evasión respecto al ejercicio, respecto a la parte nutricional, pero una persona, y lo vemos también en gente competitiva y demás, pues probablemente es como hacia el otro extremo, o sea, ya que obtuviste ese beneficio del entrenamiento en tantas áreas, es como quiero más, pero entender que no necesariamente hacer más o dedicarle más tiempo te va a traer mayores beneficios o beneficios más rápido. Creo que eso igual es importante. Y, y bueno, pues al final sabemos que el entrenamiento tiene muchos beneficios, pero no todo el mundo va a responder igual a cada uno de esos beneficios, ¿no? Hay quien le va a obtener más, por ejemplo, va a obtener más fuerza, ¿no? Y hay quien va a obtener más masa muscular. También va a haber quien va a obtener más esta parte de me ayuda a mi manejo de las emociones o a partir de que empecé a entrenar mi descanso es mejor. Y tal vez hay otra persona que esa misma dosis que a uno le hizo mejorar en esos aspectos tal vez de bienestar, esa misma dosis le provoque pues una cuestión negativa, ¿no? Entonces es también una cuestión individual, creo, por mucho y pues como siempre un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias por tenerme siempre tan en mente con los tiempos y pues nada más. No, hombre, el gusto es mío también. Se me hace muy favorable siempre que se abran espacios para hablar de estos temas, porque pues digo, últimamente nos dedicamos a la salud, ¿no? Entonces, ignorar la salud mental, digo, sin ser intrusivos en la labor que desempeñan los psicólogos, creo que para mí es algo sumamente importante y pues desde luego un gusto compartirlo con ustedes. Perfecto, pues cerramos el episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría remarcar que nosotros, aunque estemos marcando la parte de flexibilidad, existirán personas que requieren, les gustan, disfrutan y va bien con ellos y sus emociones o sus creencias, un programa rígido. Eso no es malo, es importante estar abierto también a ser rígido cuando el paciente se presta a esto, pero también son los menos, así que cuidado, hay que tener un abordaje relativamente claro. Nos ayudarían muchísimo, no tienen idea de cuánto, si le dan like, si nos dejan su comentario, si le mandan este video a su amigo que quiere comenzar a entrenar, que tal vez tiene alteraciones de la salud mental, y pues quieren aportar un poco de contexto que sea un poco más claro. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophy.
un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego.